Saludos para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar una vez más, un video más sobre el Espíritu Santo. A mis hermanos, a los que son adventistas y también a mis hermanos que creen tanto en el Padre como en el Hijo. Vamos a ver lo que dice la profeta Elena G. de White en algunos escritos acerca sobre el Espíritu Santo y la posición en que está la iglesia en estos últimos tiempos. Una vez más, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a comenzar con un texto de Elena G. de White que dice lo siguiente: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, en Juan 15:26. Se asevera claramente, tocante al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. En este pasaje he tenido la oportunidad de conversar con hermanos adventistas, no solamente con ellos, sino con diferentes hermanos de diferentes denominaciones. Cuando hablamos del Espíritu Santo, mucho se toca cuando hablamos en la iglesia adventista sobre la profeta Elena G. de White. Digo la profeta porque sí, realmente aquellos que han leído los libros, aquellos que han estudiado a la luz también de la palabra, se darán cuenta de que en realidad habla muchas verdades sobre lo que enseña las escrituras, pero también hay algunos escritos que no dejan mucho que confiar, ya que muchos de ellos son manipulados, también han sido borrados algunos, otros toman extractos de algunos libros para hacer otros libros y sacan de su contexto también algunas enseñanzas. En este caso, como estamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo, en este texto que hemos leído, muchos lo utilizan para no hablar sobre estos temas, para tener una justificación en no dejar estos temas claros. Pero también hay otros textos que Elena G. de White tiene hablando muy en claro de quién es el Espíritu Santo, ya que en este texto nosotros vemos que en las primeras líneas dice: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Ella no dice quién es, sino dice qué es el Espíritu Santo, ya que sabemos por los videos anteriores, que los invito a que lo puedan ver también para tener las cosas en claro y no sacar fuera de contexto lo que se está hablando en este video de lo que es el Espíritu Santo. Vamos a leer otro texto más acerca de los que utilizan estos textos exactamente para no hablar sobre el Espíritu Santo, acerca de quién es, o que se dicen que no podemos entender, o etc. Dice el siguiente texto: la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Atención con esto. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. O sea, que cerremos nuestras bocas, porque esto es un misterio profundo, que ningún hombre puede dar una interpretación sobre este tema, sobre el Espíritu Santo. Pues no voy a hablar sobre los versículos ya que hemos tocado una y muchas veces en los videos anteriores, y los invito a que vean nuevamente, ya que he hecho una playlist para que puedan ver
los videos continuamente con versículos muy claros, sin dar interpretaciones, sin dar ideas, ni nada. Los que están viendo estos videos saben cómo estamos llevando este estudio acerca sobre este tema. Y ahora vamos a ver lo contrario, al parecer, de lo que escribe Elena G. de White. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar, personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, despojado de la personalidad humana e independientemente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipotente. Y esta palabra omnipotente, que está en todo lugar, y muchos se preguntan ¿cómo? Pues por medio de su Espíritu. Y cuando hemos leído que el Espíritu va por todos lugares, como lo hacen también los ángeles llevando su presencia, como hemos visto en diferentes pasajes de la Biblia. Pero, ¿qué pasa con los dos primeros textos que hemos leído? Muchos hermanos se aferran a esos textos y el tercero lo desechan. No lo estudian, solo lo leen por leer y no sé qué pasará por sus mentes, no sé lo que sentirán en su corazón, solo el Señor sabe. Pero les pongo aquí y lo dejo claro. No solamente muestro el tercer texto que vendría con mi mensaje, que me favorecería a mi mensaje, pero esto no es el fin de estos videos, sino es mostrar todo. Por ejemplo, Elena G. de White tiene también unos escritos acerca sobre la Navidad, en los cuales muchos han aprovechado para sacar algunos textos fuera de su contexto, hablando sobre la Navidad. Pero estudiándolo, leyéndolo también, porque tenemos que tomarnos el tiempo para poder hablar de algo, vemos que ella también se lo escribe al momento en que estaba pasando aquella iglesia y que también no lo condena, sino que lo permite por la circunstancia en que estaba. Bueno, eso es algo que muchos pueden criticar, muchos pueden hablar, pero si yo estoy hablando de ella ahora, es porque justamente les hablo a los hermanos, a mis hermanos adventistas, a los que creen, a los que están con el corazón dispuesto a aprender, a seguir aprendiendo, tanto ya seamos los que estemos sentados o los que estemos predicando el Evangelio. Esto no se trata de posiciones, sino se trata de agradar a Dios, a lo que Él nos manda a hacer, creer, hablar y el mensaje correcto y completo. Sabemos que al pasar y a transcurrir el tiempo, el Señor va dándonos más conocimiento y esto es solamente a los que podamos hablar con la verdad, a los que estemos dispuestos a defender la deidad que nos muestra la Biblia. Entonces dejo estos textos para que ustedes puedan estudiarlo, compartirlo también y sacar también, hermanos, su propio estudio de ello, y así tal vez Dios, dependiendo del corazón de cada uno de nosotros, puede hablarnos. En uno de los textos decía la palabra misterio y también sobre la interpretación. Y esto, cuando hemos estudiado, hemos visto, también tengo un video sobre la interpretación, esto ha hecho que la iglesia decaiga, esto ha traído un declive. Y esto es importante porque la Biblia también habla sobre ese tema. Y miren cómo está ligado con el tema de la interpretación, el misterio y el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver unos mensajes en la Biblia. Para ello vamos a leer la Biblia ahora en el libro de Efesios, ya que para mí es lo más importante siempre llevar todo a la Biblia y poder sacar un mensaje correcto acerca de lo que el Señor siempre nos quiere hablar. Y es por eso que no me detengo mucho en hablar libros externos, así sean proféticos,
para poder nosotros entender o comprender. Porque para mí, durante todo el tiempo que he venido estudiando, la Biblia se puede entender sin necesidad de otros libros. Sé que y entiendo y comprendo que se puede utilizar para algunas personas que les gusta la lectura, el estudio y aprender muchas cosas más. Pero lo necesario está aquí en la Biblia y es lo suficiente para que tú y yo podamos ser salvos y vivir como Dios nos manda. Así que vamos a leer Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Algunos versículos vamos a ir saltándolo para poder llevar más a precisión el mensaje. El versículo 3 dice lo siguiente: Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tomen ahora nota porque empieza a hablar sobre lo espiritual. Esto es muy importante porque va a hablar más adelante sobre la sabiduría, sobre la inteligencia, pero estamos hablando espiritualmente, hermanos. Esto no es algo humano como hemos leído en los textos. Esto no es algo de interpretar humanamente o de dar explicaciones o ideas o creencias humanamente, utilizando aún sea la Biblia. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando de lo que dice nuestro Padre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a detenernos ahí, porque esto nos hace recordar, y espero que se recuerden, hermanos, lo que dicen las Escrituras, porque la sabiduría es Cristo, el Espíritu es Cristo mismo, y Él es el mismo que testifica tanto de Él como del Padre también, ya que vimos nosotros que el testimonio es de ambos. Y tenemos que traer a colación, tenemos que recordar lo que hemos leído, lo que estudiamos. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender, a poder conocer a nuestro Dios y a nuestro Padre, también a su Hijo. Porque esta es la vida eterna, que lo conozcamos a ambos. En el versículo 17 dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, del Padre, ¿no? Y es por eso que nuestra creencia es fundamental. Y es por eso que la doctrina sobre la Trinidad o la unicidad y lo que puede haber tal vez por ahí otros tipos de creencias, pero que estas son las más fuertes, tienen un gran problema, y es que no aceptan lo que dice de tapa a tapa. Y es que uno no acepta a Cristo, otro acepta a Cristo, pero que es Dios mismo, y que el Espíritu Santo es otra persona, etc. Ustedes ya saben sobre esas creencias. Pero la Biblia nos deja claro que el Padre y el Hijo recibe toda la adoración y que no hay un tercero, y que reciben los dos, y que el Hijo en el futuro se va a someter al Padre, según también los versículos que hemos leído. Y estamos hablando tanto en la tierra como en el cielo. El Hijo se somete a Él, y no porque es menos, sino por
lo que es la obediencia a nuestro Padre y el único Dios verdadero, como dice Jesús, cuando no le dijo que no lo tocaran porque todavía no iba al Padre, a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Entonces, dentro de ese concepto, dentro de esa enseñanza, nosotros tenemos que tener las cosas muy claras sobre a quién adoramos. Y sobre esto, sobre el versículo 17, antes de continuar un par de versículos más, los invito a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todas las palabras aquí en este versículo, hermano, del conocimiento, de la sabiduría e inteligencia y espiritual. Esto se trata, hermanos, de Cristo, se trata del Padre, se trata de entender y nosotros así tener ese conocimiento pleno espiritualmente. No se trata de leer tantos libros, no se trata de recitar libros de tal autor, de tal profeta, etcétera, 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 o que yo estudié teología, o que yo estudié apología, o etcétera, y todo lo que hay sobre lo que ya hemos expuesto en estos videos y que de una u otra manera hoy el mundo al parecer no se da cuenta, al parecer nuestros hermanos no se dan cuenta y siguen en esos temas y siguen en esas pérdidas de tiempo que a nada bueno los lleva, porque es claro lo que nos dice en Eclesiastés también, y eso se me quedó a mí muy grabado cuando empecé este tema, estos estudios, y es verdad que la iglesia adventista, como otras iglesias también, sobre todo la iglesia adventista, se destaca por los estudios y por todo lo que tiene en el tema y el desarrollo de la Biblia, ¿no? En todos los estudios que se dan. Y es verdad esto, y es por eso que también estudié e investigué sobre la iglesia, pero no todo es provechoso, sino que nosotros tenemos que empezar a discernir, porque la iglesia no va a ser salva por el nombre, ni tampoco la iglesia va a ser salva porque es una estructura, o también por otras cosas que puede haber dentro de las iglesias, sino que las iglesias eres tú, hermano, tú lo que me estás viendo, ¿no? Y yo, lo que estamos haciendo las cosas para el Señor, ya sea mucho, ya sea poco, pero los que estamos dispuestos a hacer su voluntad, sin importar la denominación de donde vengamos, porque los que conocemos las Escrituras sabemos que el pueblo de Dios está disperso por todo lugar, por todo el mundo, y que Dios nos va a reunir en algún momento. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo, vamos a leer del 9 en adelante. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y esto es bueno, ¿no? Pero todo tiene un porqué y todo tiene un fin, hermanos. Las palabras, dice el versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y ahora dice lo siguiente: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudia es fatiga de la carne. Yo estudiaba horas, no es que no lo hago ahora, lo sigo haciendo, pero estudio la Biblia, 100%. Por ahí utilizo algunas cosas, algunas traducciones, porque como ustedes saben también la Biblia ha sido en algunos aspectos tocado, no en algunos, sino en muchos, y ha sido traducida algunas palabras adrede, a propósito, para cambiar algunas enseñanzas. Y bueno, cuando estudiaba mucho, y me encontré con este versículo, pude darme cuenta de que en realidad todo nos lleva a lo mismo, a lo que nos va a decir el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dice un tanto, no dice un pedazo, sino dice que esto es el todo del hombre.
los mandamientos de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto, como todo lo demás, en la Biblia, en las iglesias, es algo personal. La salvación es personal. Y es lo que siempre le digo a mis hermanos con quien congrego en las iglesias y cuando doy los mensajes. No es que me sigan a mí, no es que me escuchen a mí mis palabras, o los mensajes, o les digo a ustedes, o estos videos. Es que vayan, corran apresuradamente, porque el tiempo se acaba. Vayan y estudien la Biblia. Solo déjense guiar por la Biblia y por el Señor. El Espíritu del Señor, quien da la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia espiritual, porque Él sabe con qué intención vamos. Hablo con muchos hermanos míos, ya sean de altos cargos o seamos hermanos, y todo es conocimiento, escritos, libros, y poca es los versículos bíblicos que tienen en claro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre que el Espíritu es el Señor, como dice en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, como dice también en el libro de Juan. Entonces ellos estudian esos temas, esos versículos, pero no los tienen ahí, no los tienen en el corazón, no los tienen en la mente. Tienen textos fuera, sacados de su contexto, de lo que ha sido implantado, ¿no? Y esto es personal. No podemos echarle la culpa al pastor, no podemos echarle la culpa a un infiltrado, no podemos echarle la culpa a la Iglesia Católica, no podemos echarle la culpa porque el pecado no tiene excusa. Cada uno de nosotros tiene un tiempo donde nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está dando una oportunidad para conocer la verdad, porque es la verdad que nos hará libres y nos ayudará a tener esta salvación. Y llegará el momento tanto para ustedes como para mí, lo llegó y lo seguirá llegando. Cuando esté equivocado, cuando esté errado, el Señor me lo hará ver, porque el Señor no quiere que nos perdamos. El Señor nos quiere salvos, pero el enemigo también hace su trabajo. Yo me hacía estas preguntas. ¿Por qué cuando hablamos del diablo y hablamos de su espíritu o de sus espíritus, por qué no decimos que el diablo también, ¿no? También tiene otra persona o otro diablo, no sé, etcétera? Sabemos que son sus ángeles. Los espíritus son los ángeles. En el caso del trabajo que hace Satanás, el diablo, y que él imita todo de Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, no, tenemos que crear a un Dios o tenemos que hacerlo solamente a Dios el Padre, no, el único Dios, como dice la Biblia, pero a Jesucristo lo anulamos. No, tenemos que tomar toda la Escritura, ponerlo sobre, estudiarlo, leerlo, hermanos, y creerlo para nosotros. No tanto, hermanos, para agradar a una iglesia. Yo no hago estos videos para agradar a la iglesia. Yo asisto a la iglesia adventista y no hago estos videos para agradar a la iglesia, sino trato de hacerlo para poder conocer todo lo que Dios me hizo ver en las Escrituras, estudiando sin interpretación, sin ir tanto a los libros externos como que tenemos los libros de profecía, que lo he ido, pero tiene también textos donde fácilmente las personas que no leen, que no estudian, se confunden. Y esto sirve tanto como para bien como para mal. Y esto es algo que se está viendo, que se está dando y quieren ocultarlo también, quieren tapar sobre el libro del Espíritu de Profecía, pero hermanos, tenemos la Biblia y es más que suficiente. La palabra tiene que cumplirse de una u otra manera, porque pudiéramos hablar de otros libros también sobre grandes profetas que han habido y que lo tienen el pueblo de Israel, etcétera, o los grandes protestantes que hubo, y es lo que hacen, es lo que se ve. Pero todo eso nos lleva, hermanos, a mucho estudio, a la fatiga del cuerpo y a perder, para mí, y lo que he leído en Eclesiastés, por el sabio de los sabios, porque Dios le había hablado directamente a él, Dios lo había tocado directamente. Él mismo, hermanos, recomienda por el Espíritu, ¿no? Que el todo del hombre es los mandamientos de Dios, es amar a Dios, amar al prójimo, entender las verdades que están aquí escritas, que no necesitamos
de tal vez de 3 horas, 4 horas o de muchas enseñanzas diversas para poder entender o comprender. Vamos a terminar de leer Efesios. Nos habíamos quedado en el versículo 18 para leer. Vamos a leerlo ya para terminar. Dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y último. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Para los que creemos, ¿qué? Los que creemos en estas verdades, hermanos. En las verdades tan sencillas que nos ha dejado las Escrituras. Hay muchos versículos más que compartir. Yo les dijera muchas cosas, iría a Gálatas, iría a Romanos, a Primera de Corintios, y nos pasearíamos por todo y llegaríamos a un mismo mensaje. Y es por eso que no entiendo por qué mis hermanos, por qué otros hermanos de otras iglesias llegan a otros mensajes. Y es que no entiendo, bueno, digo no entiendo, pero sé que solo se dejan llevar por los estudios que dan los que también se dejaron llevar por los maestros, por los teólogos, por las universidades. Y esto viene de años, esto no es nuevo. Esto es algo que Satanás ha ido preparando de a pocos. En la iglesia adventista muchos desconocen cómo ingresó la Trinidad en la iglesia. Y no investigan, no saben de nada de las 28 doctrinas, de las principales, que son 6, y etcétera. Todo es la guía, manuales, etcétera, todo externo, pero en Biblia, hermanos, en Biblia estamos totalmente perdidos. Y la Biblia es la luz. Es una antorcha que tanto tú y yo tenemos que caminar. No es que yo ando con esta antorcha y atrás mío me van siguiendo para yo alumbrarlos a ustedes. No, esto no funciona así. Y la palabra es para cada uno de nosotros. Si bien es cierto, están los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, pero tienen un propósito. Y el propósito no es hablarnos las escrituras y nosotros. El propósito también es tener estos dones. Este don de profecía, este don de estudio. Y cada uno de los dones espirituales para nosotros andar. Porque no va a haber pretexto. No va a haber excusa para el pecado. O si no, Satanás ya hubiese sido salvo desde hace mucho tiempo, con todas las excusas que él tiene para no adorar a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que Dios tiene un hijo, y hoy ese va a ser el gran debate. Hoy, en estos últimos tiempos, será el gran debate. Eso sí va a ser muy debatido en las iglesias, dentro, fuera, por donde se hable. De que Dios tiene un hijo, literal, unigénito, engendrado, único, igual a él, es su imagen, y todo lo que dice la Biblia, pero sin embargo el hombre, para los hermanos, para los que tienen también conocimiento y inteligencia, para ellos solamente es un rol, para ellos un personaje, para ellos es el mismo Dios, etc. ¿No? Pero cuando hablamos nosotros en las Escrituras encontramos que esto es literal. Hermanos, espero que este video también haya sido de bendición para la vida de ustedes y asimismo se pueda compartir para que pueda llegar a las personas, a los hermanos, a los que no conocen, a los que conocen, para conocer las verdades de las Escrituras. Sé que en YouTube es un mundo donde hay muchos videos sobre la fe, sobre el bautismo, sobre muchas enseñanzas, sobre lo que nos llama el Señor también a nosotros creer, sobre el Espíritu Santo, etc. Y yo sé que muchos se dejan llevar por algunos porque son conocidos como pastores grandes, que voy a omitir sus nombres porque ya son muy conocidos, pero sin embargo también tanto el servidor que les habla como ellos podemos errar, podemos equivocar. Por ejemplo, como apoyar hoy en día en la iglesia adventista sobre el tema de los conquistadores, de los jóvenes y todo lo que están haciendo. Decir que esto es ahora una bendición para los jóvenes, pues es algo triste
que lo diga alguien que tiene mucho conocimiento, alguien que Dios lo haya utilizado y que lo sigue utilizando grandemente para enseñar el libro de Apocalipsis y muchas profecías, que pueda decir esto, que no pueda ver que los niños están danzando dentro de las iglesias, que los niños hablan y tienen parejas, que los niños juegan con la Biblia y decir que esto es una bendición grande para ellos, es una tristeza muy grande, muy grande. Pero esto se los dejo a ustedes para que sigan investigando, sigan leyendo y sigan por ustedes mismos la verdad. Y que el Señor los bendiga. Hasta un próximo video. No se olviden de suscribirse al canal para que siga creciendo, seguir pudiendo hacer videos sobre otros temas, para así nosotros poder también ser conocidos sobre esta verdad, tanto con estos versículos que son pocos expuestos hacia los hermanos que no tienen la facilidad de tenerlo, de leerlo, etc. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video y manito arriba.